capítulo 14. ¿Ok? Estamos observando un tema que se titula Siempre preparados. ¿Ok? Quiero que noten aquí cómo avanza la historia, porque es una narración. O sea, estamos escuchando nosotros la Biblia que nos está contando acerca de un acontecimiento histórico que pasó hace miles de años, que fue básicamente un conflicto entre naciones. ¿Ok? Entonces aquí les va. Dice el versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Lazar, de Cuedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Gojim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y a Sinab, rey de Adma, y a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Te voy a quedarme ahí un segundito nada más para que tengamos esta explicación, porque si no son varios nombres. Pero aquí nos está diciendo básicamente, aconteció que hubo unos días en los cuales hubo una guerra entre un grupo de naciones y otro grupo de naciones. Las naciones del versículo 1 eran Sinar, Elazar, Elam y Gojim, ¿sí? Y las naciones del versículo 2 eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Soar, ¿ok? O Bela, ¿sí? Entonces están dos conjuntos de naciones que están teniendo una guerra. Ahora, lo que va a hacer en los siguientes versículos es que nos va a pasar cómo es que sucedió esa guerra, ¿ok? Entonces, a partir del versículo 3, observamos nosotros cómo es que está contando cómo es que sucedió esta guerra de estos días, ¿ok? Dice, estos últimos, los del versículo 2, se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. Entonces los del versículo 2 se reunieron, se rebelaron porque habían servido por 12 años a los del versículo 1, ¿sí? En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los suitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriataim. Tan difíciles estos nombres. Pero digo, antes de que me mueva, noten, entonces se revelan estas naciones del versículo 2. Les vamos a poner ese nombre por ahorita para que se siga en la línea de pensamiento. Y entonces lo que hacen las naciones del versículo 1 es que van y empiezan a atacar. Ahora, no empiezan a atacar a las naciones del versículo 2 todavía. En este versículo que acabo de leer, se muestra que empiezan a atacar a muchas otras naciones, ¿sí? Empiezan a atacar, decía, a los refaítas, a los susitas, a los semitas. Empiezan a atacar a todos ellos, ¿no? Versículo 6, a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. O sea, empiezan a atacar, pero no van directo con estas naciones. Van con unas naciones que se encuentran justo a un lado y estas van y las conquistan hasta donde vamos nosotros. Y entonces dice el versículo 7, entonces volvieron en Mispat, es decir, a Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Ok, entonces conquistan todos los lugares que están aquí cerca. Versículo 7. Y ahora en el versículo 8, lo que vemos es que los del versículo 2, los que se habían revelado, se dan cuenta de esto. Y entonces, ¿qué hacen? Versículo 8. Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Gojim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Lazar. Entonces, 4 reyes contra 5, dice el versículo 9. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron ahí. Pues estaban perdiendo la batalla y empezaron a huir estos reyes del versículo 2.
¿sí? Y entonces, en ese momento empezaron a caer en el asfalto y les fue peor incluso. Y los demás huyeron a los montes. Entonces todos estos reyes huyeron. Y entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron, ¿sí? Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escole y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Obá, que está al norte de Damasco, y recobró sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a sus mujeres y a las demás gente. ¿Sí? Entonces, si notan, está un poco complicado, pero la forma en la que funciona es básicamente, eran eran 5 reyes que se rebelaron contra 4. Estos 5 reyes estaban sirviéndoles este grupo de 4 reyes, ¿sí? Estas naciones eran muy poderosas y los habían hecho que estos les rindieran tributo, ¿sí? Ellos se rebelan, dejan de pagar tributo y entonces estas naciones de aquí van y atacan y hacen un plan. Y el plan es: vamos a conquistar alrededor primero. Y entonces empiezan y conquistan todo alrededor. Y ya están bien capacitados, tienen muchas personas y atacan estos reyes que se rebelaron. Y entonces estos reyes pierden, no tienen experiencia de guerra, están con un terreno asfaltoso y entonces se van y huyen. Pero cuando huyen dejan a toda la gente. Y entonces esta gente es conquistada por estos reyes. Dejan todas las posesiones y entonces las posesiones son tomadas por estos reyes, ¿sí? Agarran todo eso y en ese momento es que podríamos decir nosotros, ya afectó a Abraham, porque agarraron a su sobrino Lot, ¿sí? Y entonces lo que hace Abraham es que va y dice: esto no puede pasar, y se une con 2 aliados de él, de Abraham, y con su ejército de 318 personas, van y atacan a estas personas, ¿ok? Un pequeño paréntesis ahí: 318 pueden no parecer muchos, pero en este tiempo de la antigüedad las naciones no eran muy grandes, ¿ok? Entonces es un ejército bastante bueno, ¿ok? Quizás no sea tan bueno como el del otro ejército, pero lo que sí tienen a favor ellos, el ejército de Abraham, es que está Abraham con ellos, es que tienen, por lo tanto, a Dios de su lado. Y entonces van y atacan de una forma muy estratégica, muy segura. Si notaron, en el versículo 15 decía: por la noche Abraham organizó sus fuerzas, ¿sí? Entonces organiza y los derrotan y consiguen recuperar todas las cosas y al sobrino de Abraham, a Lot, y a toda la demás gente que se habían llevado, ¿ok? Entonces es lo que pasó. Y ahí tiene que surgir una pregunta para nosotros, para todos nosotros, que es: ¿por qué me interesa a mí saber eso? ¿No? Por un lado, tenemos que preguntarnos simplemente, que diga, tenemos que respondernos simplemente porque viene en la escritura, ¿no? Pero por otro lado, la verdad es que esta es una pregunta muy válida que tenemos que hacernos todos nosotros, siempre que estamos en la escritura, ¿no? Y si la fraseáramos de una mejor forma, sería: ¿por qué es que el Espíritu Santo, por qué Dios quiere que sepamos nosotros esto? Porque hay algo en estos versículos que nos va a ayudar en nuestra vida. Hay algo que está hecho ahí para que tú y yo adoremos a Dios, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar observando qué es ese algo. Y yo creo que se puede resumir bien con estas palabras, ¿no? Siempre preparados. O sea, hay que estar siempre preparados, que es básicamente lo que estamos observando aquí de Abraham, ¿sí? Porque lo que sucede comúnmente en la vida de fe, hermanos, es que nosotros no sabemos qué vendrá el día de mañana. Solamente sabemos nosotros
que van a venir dificultades, van a venir pruebas, ¿sí? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 2, no tienen que ir para allá, no se preocupen, pero ahí se nos dice que va a haber diversas pruebas. O sea, hay pruebas de todo tipo que nos están esperando en toda nuestra vida. Puede ser persecución, puede ser enfermedad, puede ser la ruptura de alguna relación, una traición, puede ser un desánimo, la muerte de un ser querido, alguna pérdida material, o puede llegar incluso a ser la muerte, ¿sí? No sabemos qué va a ser, porque hay una gran diversidad de pruebas que nos pueden estar esperando el día de mañana, ¿sí? Lo que sí sabemos entonces es que, a pesar de que no sé qué va a venir el día de mañana, sé que van a venir pruebas y tengo que estar listo para superarlas. Tengo que estar preparado yo para que sea lo que sea que se acerque el día de mañana, yo pueda enfrentarlo de una forma tal que adore a Dios, ¿sí? Es lo que tiene que pasar contigo y conmigo. Hermanos, somos cristianos y esta es una verdad para todos los que tienen la vida de la fe. Y se los tengo que decir así, porque es bien cierto que esto no es una verdad para los que no pertenecen a la vida de la fe, ¿ok? Hay muchas personas que no son cristianas que sí afrontan cosas muy difíciles, pero también lo más común allá afuera es siempre estar buscando una comodidad, siempre estar buscando que no venga nada nuevo el día de mañana, o que venga todo, pero que sea controlado y que sepas tú exactamente qué es lo que va a venir y que sea algo bueno que tú quieres que venga, ¿sí? Y para las personas allá afuera, eso es lo correcto, eso es lo bueno, ¿no? Necesito un trabajo que tenga una estabilidad, necesito una pareja que tenga una estabilidad, necesito unas amistades que tengan una estabilidad y que todo permanezca como yo quiero, cómodo, ¿ok? Pero tú y yo no gozamos de ese lujo. Tú y yo no podemos ni siquiera desear ese lujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha dicho, como ya les comentaba, que la vida cristiana es de diversas pruebas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? Y aparte de eso, estas pruebas son a propósito, hermanos, porque, porque vienen de parte de Dios para que cuando tú y yo las pasemos, surjan dos cosas. Surja crecimiento y adoración, ¿ok? Cuando tú y yo pasemos las pruebas, surjan dos cosas, crecimiento y adoración, ¿ok? Porque si tú no eres retado con pruebas, ¿cómo vas a crecer? Si todas las cosas son cómodas y todas se mantienen de la forma tal que tú quieres, entonces no va a haber nada que esté diciendo, crece, ¿sí? No va a haber ningún desafío que te esté llevando a ti a crecer. Entonces Dios coloca las dificultades, Dios coloca las pruebas para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo nos preparemos de forma constante, ¿sí? Y también lo coloca para que adoremos. Entonces, cuando tú y yo vamos y superamos la prueba exitosamente, tú y yo adoramos a Dios. Para eso son las pruebas. Si tú vas y tienes una prueba y fallas, eso no resulta en adoración a Dios. Eso hace de hecho que el Dios luzca mal, porque su gente no está de forma suficiente preparado para afrontar las cosas con él. Pero si tú y yo tenemos éxito, si vamos a través de las pruebas y resultamos con éxito, vamos a estar adorando a Dios en eso. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la idea del pasaje del día de hoy. Aquí nosotros observamos a Abraham como un ejemplo de una persona que pasó por muchas pruebas y pruebas muy variadas. ¿Ok? Hace unas semanas nosotros encontramos a Abraham en una sequía. La semana pasada encontramos a Abraham en una disputa familiar y esta semana lo estamos encontrando en una guerra, ¿sí? Pues Abraham pasó por una gran cantidad de pruebas, ¿ok? Y la idea es que en esta ocasión Abraham está teniendo éxito. Entonces, a pesar de que es una guerra que está surgiendo de la nada, y una edad bastante grande para Abraham, aún así él está teniendo éxito en esto. Entonces nos está mostrando cómo es que hay que estar preparados siempre para, para todas las buenas obras, hermanos, ¿sí? Entonces,
Vamos a comenzar con la historia. Ahora sí, ya observándola con un poco más de detalle, pero básicamente quiero que noten algo. Quiero que noten que esta es una historia, más bien es un registro, perdón, de una guerra de la antigüedad. ¿Ok? Quiero que noten eso primero. Porque si notan aquí, se nos está mostrando también una parte que no voy a destacar tanto al rato, pero me gustaría que la destacaran un segundito, que es básicamente que tenemos un registro en la escritura de eventos históricos. Y este es uno de los registros más antiguos que hay de guerras, ¿sí? En este caso, escrito en la Biblia. Entonces, en este momento hay unas naciones de la antigüedad que están peleando guerras y están haciéndolas en conjunto. Les había dicho 5 naciones contra 4, ¿ok? Y están aquí registradas en la escritura. Entonces podemos destacar nosotros eso, ¿no? La escritura está hablando de hechos históricos y está cimentada en eventos que sucedieron, ¿ok? Que eso creo que es bastante importante, ¿no? Esta no es solamente una historia ficticia, sino es más bien una historia verdadera. Por eso tantos nombres. Y la verdad, por eso se complica un poco, porque estamos viendo una gran cantidad de lugares y una gran cantidad de reyes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar minimizando un poco eso, para no hacerlo tan confuso. Entonces, voy a hablar de un par de naciones, pero solamente, ¿sí? De un par de las ciudades que están aquí, pero no vamos a verlo con detalle todas, ¿ok? Pero quería que destacaran eso, no está en un ambiente histórico, ¿ok? Y otra cosita que me gustaría que destacáramos, pero que tampoco es como tal el tema central, es que quiero que noten también aquí que este pasaje, en cierta forma, sirve como una defensa para los cristianos a actuar en guerras, ¿sí? Eso puede sonar un poco ruidoso para alguien, entonces tengo que explicarlo. Pero si notan ustedes aquí, básicamente se observa a Abraham metiéndose a una guerra, ¿ok? Les digo, este no es el propósito del pasaje, pero sí se nos muestra que esto que hizo Abraham no fue malo, de hecho fue bueno, ¿sí? Si ustedes checan el versículo 19 y 20 del capítulo 14, podemos observar cómo es que en este pasaje también se observa cómo es que un sacerdote de Dios llamado Melquisedec va y bendice a Abraham justo después de que terminó esta guerra. ¿Sí? Chequen, dice el versículo 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Ok? Esta parte nos está mostrando, en este caso, que Dios estaba en el control de esa guerra. Y Abraham estuvo bien en haberse metido en este caso, porque había buenas razones detrás de ello, ¿saben? Por aquí digo algo que quiero que quede claro, y ya vamos a hablar de hecho después, si Dios permite, pero en general, las guerras no es que sean buenas, pero sí puede haber buenas razones para poder estar entrando en una, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Abraham fue para defender a su sobrino. Abraham fue para ir a ayudar a su familia, ¿sí? Por eso es que, ejemplo, cuando los soldados van y quieren defender a la nación en la que se encuentran, eso puede estar bien, ¿sí? Del otro lado, noten que estaría mal una guerra como la que hicieron los otros países, ¿no? Que ellos querían ir por las posesiones, querían ir y capturar a las personas, ¿sí? Que eso es algo muy, muy distinto, ¿no? Estamos hablando de gente que quería destruir contra gente, Abraham, que quería defender, ¿sí? A las personas que ama. Entonces, estas dos razones son muy, muy distintas, ¿no? Por eso es que cuando pensamos nosotros en esto de las guerras, no es en sí mismo que no pueda haber soldados cristianos, ¿no? Sino más bien, si una persona está ahí, tiene que estar por buenas razones. Tiene que estar haciéndolo por un amor que lo esté motivando, ¿sí? Entonces ya cierro esos dos paréntesis, y ahora sí vámonos al tema en específico, ¿va? Entonces vamos a comenzar, observando la historia, ¿va? Para hacerlo de forma sencilla, se lo resumo de esta forma. Hay dos conjuntos de naciones en conflicto. Dos conjuntos de naciones en conflicto. ¿Cuáles son estas dos naciones? Dos conjuntos de naciones, perdón. Las naciones del este y las naciones del valle del Jordán. Estas son las dos naciones. ¿Ok?
Las naciones del este se encuentran en el versículo 1. ¿Ok? Chequen el versículo 1. Dice, aconteció en los días de Amrafael, perdón, rey de Sinar, de Arioc, rey de Lazar, de Cuedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Gojim. Ok, ahí están las 4 naciones del este. Son Sinar, Elazar, Elam, Gojim. ¿Sí? Si a alguien le interesa como tener esa parte, yo les recomendaría subrayar en su Biblia esas partes, ¿no? Sinar, Elazar, Elam, Gojim. ¿Por qué? Porque es bastante complicado estarlo observando si no tienes como alguna ayuda visual, ¿no? Estas naciones son las que se encuentran en esta zona. Les voy a mostrar un mapita. Espérenme. Aquí está, aquí está. Entonces aquí está. Estas naciones son las que se encuentran desde esta zona de Irán, pasando por Irak y hasta Turquía. ¿Ok? Aquí es donde se encuentran las naciones del Valle, que ahorita vamos a hablar. Pero estas naciones, si notan, están abarcando una gran cantidad de espacio. ¿Sí? Estas naciones, la más conocida probablemente sea la de Sinar, que es la antigua Babilonia. Entonces, antes de que surgiera Babilonia, estaba Sinar. ¿Ok? Entonces, son naciones muy grandes, muy poderosas, que en este caso se encuentran en esta área de Irán, Irak y Turquía. ¿Ok? Del otro lado, tenemos las naciones del, del Valle del Jordán, ¿sí? Que esas están en el versículo 2. Chequen, las naciones del Valle del Jordán, que son en este caso 4 naciones, que diga 5 naciones, perdón, 5 naciones. Dice, son Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Zoar, ¿sí? Seboim y Zoar. Y estas naciones se encuentran en esta zona. Están sobre todo en lo que se acercaría al valle, que diga al río Jordán, ¿sí? El río Jordán está justo aquí. No sé si ven ahí mi, mi flechita, pero está en esta parte de aquí. Entonces está Israel, hay 2 zonas de agua y en el medio de esas dos, uniéndolas, está el río Jordán. ¿Ok? Entonces están aquí. Entonces están abarcando un espacio bien chiquito, si pueden observar eso, ¿no? Están abarcando un espacio bien pequeño. Y lo que había sucedido entonces entre estos 2 grupos de naciones era que el grupo de naciones grandes había conquistado al grupo de naciones pequeñas. El grupo del este, les estoy diciendo el este porque está al este del territorio de Canaán o de Israel actualmente, ¿sí? Y habían conquistado a las naciones que se encontraban en este territorio de Israel, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos dice. Por eso en el versículo 4 dice, 12 años habían servido. 12 años, ¿sí? Entonces, imagínense cómo se encontraban estas naciones pequeñitas, ¿no? Estaban sirviendo, que está haciendo referencia a que les entregaban tributo. O sea, iban y les daban de sus recursos a estas naciones, ¿sí? Y entonces lo que hacen ellos es que se hartan de esto y quieren rebelarse. Por eso dice, chequen, 12 años, versículo 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Entonces, lo que hicieron estas naciones fue que dejaron de pagar tributos, dejaron de hacer lo que, lo que se suponía que tenían que estar haciendo, ¿no? Aquí no está haciendo referencia todavía a que entran en guerra, aunque esto que hicieron ya era una declaración de guerra, ¿no? Ya estaban diciendo, nosotros no vamos a servirles más a ustedes, ¿sí? Entonces, ahí se está tensando la cosa, está creciendo porque estas naciones del este querían los recursos de esta zona. En esta zona se producía cobre, que se utilizaba para todas las herramientas de este tiempo. Y aparte de eso, se utilizaba esta zona para que llegaran a comercializar. Porque si notan ustedes, otra de las naciones más grandes de este tiempo, que es Egipto, se encuentra justo después de pasar estas naciones. Aquí se encuentra Egipto, y entonces para poder llegar a Egipto de este lugar, de Irán, de Irak, de Turquía,
tendrían que pasar por esta zona, ¿sí? Entonces es muy valioso que estas personas se sostengan, estén respondiendo bien delante de todas estas naciones grandes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estas naciones del este, pues no estaban felices y entonces iniciaron una guerra. Y la forma en la que iniciaron una guerra es básicamente que conquistaron primero todo lo que se encontraba alrededor. Conquistaron una zona que se conoce como la zona del Transjordán y del Sinaí, ¿sí? Esa zona es esta que les voy a colocar ahorita. Chequen. Es esta zona que está aquí. Esta zona es la zona del Transjordán. Esta zona de acá, ¿sí? Y la zona del Sinaí, estamos hablando de esta zona de acá. Entonces empiezan a conquistar las naciones que se encuentran justo al lado de, de estas naciones pequeñas. Y luego, después de hacer esta conquista, van a ir en contra de estas naciones, ¿sí? Van a tener ya los recursos, van a tener un ejército mayor y van a poder ir en contra de esas naciones. Y entonces lo que sucede inmediatamente es que las naciones de Sodoma, de Gomorra y todos sus aliados se rebelan inmediatamente ya, pero llevando armas al asunto, ¿no? Chequen el versículo 8. Versículo 8. Entonces, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Suar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Lam, a Tidal, rey de Gojim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. ¿Sí? Ahora, ¿quién iba a ganar, no? Este, Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis y básicamente decir, hay que saber qué batallas pelear, ¿no? Hay que saber en verdad para qué estamos listos. En este caso, estas personas estuvieron haciendo una guerra que no podían ganar, simplemente no podían ganar, ¿sí? Y aparte de eso, no tomaron bien sus herramientas, porque eligieron el valle de Sidim, ¿ok? Y para eso, para nosotros puede no significar nada hasta ahorita, ¿no? Eso. Pero si leemos el versículo 10, pueden notar que este valle estaba lleno de pozos de asfalto, o sea, se dificultaba más una pelea, pero es el lugar donde decidieron pelear. Entonces, si notan, estos reyes estaban tomando decisiones terribles, no estaban preparados para la batalla, no estaban en un terreno que fuera correcto y entonces básicamente tienen que rendirse. Entonces toman otra decisión más que es terrible, que es que simplemente abandonan sus ciudades, abandonan a su gente y ven solamente por sus vidas de ellos. Y entonces, si ustedes checan, versículo 10, versículo 10 dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron allí y los demás huyeron a los montes. Entonces se pusieron a huir, se fueron, ¿sí? No pudieron con esa guerra, decidieron irse, ¿ok? Entonces ahí también tenemos algo bastante malo, porque están abandonando a su gente. Seguido lo que pasa, básicamente es que como abandonaron a la gente, versículo 11, tomaron todos los bienes, tomaron todas sus provisiones y se llevaron también a gente de ahí, entre la cual se encontraba Lot, el sobrino de Abraham, ¿ok? Y ahí es donde entra Abraham, ¿sí? A partir de cuando ya abandonaron a su gente, a partir de cuando abandonaron también a Lot, que se encontraba viviendo ahí, ahí es donde entra Abraham, ¿ok? Eso ya nos está diciendo algo bien importante, hermanos. Si notan, ahí ya nos está diciendo que hay guerras que vale la pena pelear. Cuando Abraham ve que se está agarrando a la gente y sobre todo a su sobrino Lot, es donde ya decide meter manos, ¿sí? Porque de la parte se encontraba enterado de lo que estaba sucediendo. Pero hasta este momento, si notaron, no había buenas razones para estar en la guerra. Unas personas estaban intentando conquistar, otras personas estaban intentando rebelarse, pero entre ellos no estaban obrando de una forma correcta. Entonces Abraham se mete hasta cuándo, hasta cuando ya hay una razón correcta.
para realizar esto. ¿Ok? Y va por su sobrino Lot. ¿Ok? Y entonces aquí vale la pena destacar a estos dos personajes y aprender un poco de cada uno de ellos. ¿Va? Primero que nada, quiero que aprendamos acerca de Lot. Ya sé que ya llevo un rato hablando, pero ahora sí ya quiero que lo pongamos en enseñanzas específicas. ¿Ok? Y quiero que noten que hay algo que nos dice Lot a nosotros, lo que le está pasando a Lot. Lo que le está pasando a Lot aquí es disciplina, la disciplina de Lot. ¿Ok? Porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo cómo es que cuando a Lot se le ofreció básicamente decidir dónde habitar, no decidió estar con Abraham, no decidió estar en la tierra prometida, no decidió estar donde se encontraba la bendición de parte de Dios, sino que Lot, siendo movido por su corazón, decidió ir y habitar en el valle del Jordán, junto a la nación de Sodoma, se decía en la semana pasada, ¿no? Si ustedes checan aquí, en este capítulo, en el versículo 12, se dice que él habitaba ya en Sodoma, o sea, estaba viviendo en Sodoma, ¿ok? Y eso tiene que hacer bastante ruido, porque Sodoma no era una buena nación. Sodoma era una nación de gente que iba muy activamente en contra de Dios. Y ahí estaba decidiendo habitar Lot, ¿sí? Sodoma era una nación que lucía muy bien por fuera. Tenían muchos recursos, tenían pastos verdes, pero en el interior estaban podridos espiritualmente. Y cuando Lot, siendo un creyente, va y se mete ahí, está cometiendo una de las peores decisiones que puede estar haciendo. Está dejándose vivir de forma constante, influenciado por gente que no ama a Dios, sino que lo odia. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede con una persona más bien cuando abandona este, al pueblo de Dios y decide en vez de eso estar habitando con gente contraria a Dios? ¿Qué sucede, hermanos? Que hay consecuencias. Sucede que hay una disciplina. Y me gustaría que utilizamos esa palabra en específico, disciplina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente no es solamente que sufre consecuencias, sino es más bien que Dios está dejando que surjan estas consecuencias para poder traer a la persona, a Lot en este caso, de vuelta, para poder instruirlo a lo bueno. ¿Sí? Por eso la palabra disciplina. No es solamente sufre las consecuencias de lo que hiciste, sino es Dios va y quiere recuperar a la persona y entonces lo que hace es que sí sufra consecuencias, pero para que regrese de vuelta a casa. ¿Sí? Esto lo hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo, con el hijo pródigo, cuando se encontraba lejos de su nación, cuando se encontraba lejos de su gente, termina perdiendo todas las cosas que tenía, termina trabajando para una persona que era pagana sin ganar más de lo que ganaría en su casa y estando comiendo incluso menos que los cerdos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es eso? Es una consecuencia, pero que Dios coloca ahí para que regrese a casa. ¿Ok? Un versículo muy importante al respecto. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Si pueden, búsquenlo en sus Biblias. Si no, también está en el chat y ahí aparece. Pero este versículo es bien, bien importante y bien hermoso. Porque aquí dice, chequen, el Señor ama a quien reprende. El Señor hace correcciones. El Señor reprende a una persona cuando se aleja de él. ¿Sí? Pero nótese que solamente lo hace con quien ama. El Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en que se deleita, dice el versículo. ¿Sí? Noten esto, eso es bien, bien bonito y nos tiene que, que hacernos darnos cuenta que cuando sufrimos alguna consecuencia por algún pecado, cuando sufrimos alguna represión, no es porque Dios nos ha abandonado, todo lo contrario, es porque Dios está haciendo un llamado de vuelta.
Dios quiere mostrar su amor de tal forma que te traiga a ti de vuelta. Ahora, lo triste de eso es que se necesitan reprensiones, ¿no? Lo triste es que una persona no quiere escuchar a Dios y entonces Dios tiene que hacer un movimiento fuerte en su vida para que le haga caso, ¿sí? Entonces tenemos que aprender nosotros a estar escuchando a Dios antes de que Él mueva nuestra vida con reprensiones. Tenemos que escuchar a Dios aún si estamos en esas reprensiones, ¿ok? Cuando usamos el personaje de Lot, este ya es un adelanto de las próximas sesiones, pero Lot no escucha a Dios, hermanos. Acaba bastante triste esta historia para Lot, porque si ustedes recuerdan lo que le sucede a él, básicamente es que después de que lo rescata Abraham, él no regresa con Abraham, él no regresa a vivir junto con su pueblo, sino que regresa a Sodoma, se queda ahí y ahí está habitando. Y ahí se queda hasta que Sodoma es destruida, ¿sí? Entonces, a pesar de que pasó por la reprensión, a pesar de que sufrió por esta guerra, aún así no hizo caso. Eso debería darnos a nosotros cuenta de qué tan duros podemos ser, que ni siquiera una reprensión grande puede traernos de vuelta en ocasiones. Entonces hay que suavizar nuestros corazones, hermanos. Cuando estamos mal, admitir que nos encontramos mal, ¿ok? Cuando nos encontramos lejos de Dios, admitirlo, ¿saben? Una de las cosas más difíciles que he encontrado es que admitamos nosotros cuando hacemos mal. Digo, esto ya son ocasiones personales, pero yo creo que también a ustedes les habrá pasado que hay ocasiones en las cuales una persona hace cosas mal tan claramente y están tan delante de él y aún así lo continúa negando de forma constante, ¿saben? Eso no tiene que pasar. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Si somos muy realistas, de hecho, yo creo que ya nos ha pasado a todos nosotros. ¿Ok? O sea, hay que aprender a hacer todo lo contrario. Hay que aprender siempre a admitir cuando nosotros caemos y más bien movernos de vuelta con Dios. ¿Ok? Entonces, eso podemos aprender nosotros del personaje de Lot. Ahora vamos con el personaje de Abraham. Y noten, lo que sucede con Abraham es que nos enseña básicamente todo lo contrario. En vez de estar separado de Dios, Abraham está junto con él. Y Abraham está dispuesto a dar su vida por una buena causa. ¿Notaron eso? No sé si, no sé si notaron eso cuando lo estábamos leyendo. Yo creo que porque no está de forma tan explícita, ¿no? Pero si está yendo a la guerra, se está poniendo en peligro. Está yendo a un lugar en el cual literalmente Abraham podía haber perdido su vida. Y lo está haciendo, actuar sacrificialmente por una persona que lo abandonó. Lo está haciendo por una persona que decidió, la semana pasada apenas, decidió tomar una tierra verde para sí mismo, actuando de forma egoísta, por sobre Abraham, ¿sí? Y aún así está yendo él. ¿Por qué? Porque esta parte sacrificial, hermanos, sucede cuando uno de nosotros, cuando nosotros amamos en verdad a una persona. Y así es como tenemos que estar actuando. Por eso, este actuar de Abraham, de estar listo en todas las cosas, se ve movido no porque sucedió la situación, sino porque amaba a su sobrino, Lot. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Nada más brevemente. Me refiero a que, si notan aquí, la situación no le sucedió a Abraham, sucedió alrededor de Abraham. Pero aún así, él se encontró listo para que la situación que estaba pasando se metiera a él, por amor a Lot. ¿Sí? Eso es bien, bien grande. O sea, esto nos dice que no solo tenemos que estar listos para lo que venga en nuestras vidas, tenemos que estar listos para que lo que sea que suceda también en las de otros, que nosotros sí podamos hacer algo, sí podamos amar y ayudar, actuemos de esa forma. Y en verdad nos entreguemos y estemos listos a actuar en una prueba que no es nuestra. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien, bien grande que tenemos que tomar en cuenta tú y yo.
¿Ok? Y entonces, lo que observamos ahí nosotros es la preparación de Abraham. La preparación de Abraham. Y con esa parte quiero que terminemos. Básicamente observando ciertos atributos que prepararon a Abraham y todavía más, si soy bien honesto, vamos a moverlo a cosas que nos tienen que preparar a nosotros. ¿Ok? Cosas que tú y yo tenemos que tener. ¿Ok? Espiritualmente, para poder afrontar cualquier cosa. ¿Ok? Ahí lo digo honesto, cualquier cosa. ¿Sí? Este, quizás no vamos a poder ayudar en las cosas físicas en alguna ocasión, pero si tenemos la parte espiritual, estamos preparados para afrontar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar esa parte espiritual. Ahora, ¿qué tenía Abraham que lo preparaba tan grandemente? ¿Ok? Primero que nada, noten que estaba con su gente. Chequen su gente. Versículo 14. Si pueden acérquense ahí. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. ¿Ok? ¿Notan? En la parte de su casa, en la parte de sus hombres, ¿sí? Él está anunciando que en este caso Abraham tenía un respaldo. Estaba yendo con gente que fuera como él. Estaba yendo con gente que pudiera estar de la misma forma, entonces dispuesto a estar actuando de esta forma sacrificial. ¿Sí? Hay que admitirlo. Abraham, en cierta forma, tenía una autoridad arriba de esta gente, pero yo creo que el principio aplica bastante bien para todos nosotros, que tenemos que estar rodeados nosotros de gente que sea como nosotros, espiritualmente. Si nosotros estamos en la luz, estar rodeados de gente que esté en la luz, porque de esa forma nos podemos ayudar los unos a los otros. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, bíblicamente, ninguno de nosotros está hecho para afrontar las pruebas solos. Todos ya sabemos que necesitamos a Dios, pero quiero que reflexionen qué tanto sabemos que necesitamos también a otra gente. ¿Sí? Necesitamos a otra gente. Es la forma en la que Dios lo colocó. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se acercaran a Hebreos capítulo 3 se nos muestra esto en el versículo 12 y 13. Chequen. Hebreos capítulo 3 versículo 12 y versículo 13. Se los paso también para que lo tengan en el chat. Esta parte, quiero que lo noten, dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. ¿Ok? O sea, quedarnos ahí. Noten que está diciendo, tengan cuidado de ustedes como hermanos. O sea, tienen que estar cuidándose el uno al otro. ¿Sí? Tienes que estar observando por tu hermano y estar dispuesto a entregarte por él. ¿Sí? Tienes que tener a gente que también esté dispuesta a estar dando de su vida para ayudarte a ti, si es que estás en algún mal. ¿Sí? Dice, exhórtense los unos a los otros. Versículo 13. Pues allí se ayuda de forma constante. En este pasaje, en este versículo específico que leímos, está haciendo referencia a la apostasía. Está haciendo referencia, cuídense los unos a los otros para que ninguno de ustedes surja en su corazón el apartarse de Dios, el irse de la iglesia, el dejar cualquier relación con Dios. ¿Sí? Pero esto aplica para todo, no solamente para la apostasía. En todo necesitamos nosotros ayuda, hermanos con hermanos. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo tengamos a gente. ¿Sí? Entonces es lo primero, gente. Ahora, noten también que estas personas, aparte de estar con gente, estaban también armadas, sus armas. Entonces podemos ponerla así. ¿Va? Chequen otra vez, versículo 14. Al oír Abraham, dice,
que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Ok, quiero que noten ahí la palabra adiestrados. Ok, adiestrados. Porque esa parte de lo que está haciendo referencia es que ellos estaban capacitados para poder estar utilizando las armas, para poder estar yendo en una batalla. ¿Ok? Entonces está diciendo que tenían armas y que sabían utilizarlas. ¿Ok? Eso es bien importante. Hace rato les comentaba, los de Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades fueron a atacar sin preparación. Fueron a atacar con muy poca gente a gente más capacitada. Si notan, eso es falto de sabiduría por completo, porque con sabiduría se tiene que hacer la guerra, de tal forma que sepa uno que va a tener éxito. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos que saber entonces que tenemos armas que en verdad pueden luchar las batallas. Necesitamos saber que tenemos armas que en verdad van a tener éxito en nuestras batallas. ¿Sí? Entonces les tengo que preguntar a ustedes, espiritualmente, ¿qué armas tenemos? ¿Qué armas tienes tú que pueden ayudarte a pelear en contra de cualquier batalla? Ayudarte a pelear cuando hay una tragedia y una persona cercana ha muerto, cuando hay una traición, cuando se rompe una relación que tú amabas, cuando hay un desánimo, cuando hay una enfermedad o cuando hay persecución. ¿Qué armas tenemos para pelear esas batallas? Bíblicamente tenemos, aunque sea 3, tenemos más, pero por ahorita quiero que destaquemos 3. ¿Ok? Tenemos la palabra de Dios que nos indica absolutamente todo para que podamos obrar con sabiduría. ¿Sí? Tenemos nosotros esta misma palabra que nos anima, que nos trae a nosotros esa fuerza, porque nos muestra el Dios que se encuentra delante de nosotros, esa esperanza. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra, tenemos la oración para poder acceder a esa fuerza que puede llegar a nosotros espiritualmente, porque en la oración nos acercamos en dependencia a Dios y le decimos a Dios, necesito tu ayuda. Entonces, a través de eso puede llegar esta fortaleza. ¿Ok? Tenemos la palabra, tenemos la oración y tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos lleva a estar orando, es el que nos puede dar fortaleza. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros esas tres herramientas, 3 armas con las cuales se puede pelear la batalla. Y la idea es que sepamos que las tenemos. Y no solamente que sepamos que las tenemos, sino que nos capacitemos, hermanos, para poder utilizarlas. Sé que eso puede sonar un poco extraño, pero noten a lo que hago referencia. Si a ti te diera un arma el día de hoy, no te puedo mandar a la guerra así. ¿Por qué? Porque no estarías capacitado para utilizar el arma, porque no estaríamos nosotros eh, con la fortaleza que se requiere para poder utilizarla. ¿Sí? Algo similar sucede con las herramientas espirituales, que es básicamente, para poder hacer uso de la palabra, tenemos que aprender a leer la palabra. Para hacer uso de la oración, necesitamos aprender a orar. ¿Sí? Para hacer uso del Espíritu Santo, necesitamos conocer siquiera qué es lo que puede realizar el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es que tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser capacitados. Necesitas tú, por eso, estar aprendiendo de forma constante. Por eso son los estudios. Por eso están los maestros espirituales. Porque estas personas son las que enseñan cómo hay que obrar cualquier cosa con estas. Entonces, un maestro espiritual te enseña a leer la palabra, te enseña a orar, te enseña qué es lo que sucede con el Espíritu Santo que está habitando en ti, ¿no? Un versículo muy claro al respecto es Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Se los voy a pasar aquí porque ya me quedé sin tiempo, pero ya estoy a punto de terminar, no se preocupen. Dice Efesios 4, 11 y 12. Dios, Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten el versículo 12. El versículo 12 es el importante para ahorita. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Todos necesitamos ser capacitados. La forma en la que vamos a ser capacitados es a través de la palabra de Dios, que es enseñada por estas personas que ya se han relacionado con esta palabra. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos estar de forma constante en una iglesia local. Por eso necesitamos estar cerca de creyentes que también nos estén ayudando a ser capacitados para utilizar estas herramientas, para que cuando llegue la batalla sepamos nosotros cómo pelearla. Entonces, se necesita de gente, se necesitan de armas y estar adiestrado en ellas. Y se necesita, finalmente, de un líder. ¿Ok? Su líder. Quiero que noten el versículo 14 y 15. Chequen, dice el versículo 14. Al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Versículo 15. Por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Que si notan ahí, el líder era Abraham. Él estaba liderando en este caso, en esta pelea, en esta batalla espiritual. ¿Quién es nuestro líder, hermanos? Cuando nosotros vamos y estamos en nuestras batallas, día a día, ¿quién es nuestro líder? La respuesta que tienen que dar todos tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Dios es el que nos está liderando. Cuando nosotros vamos a algo, necesitamos que Dios sea aquel que nos está liderando. Si ustedes recuerdan las batallas de David, cuando él se acercaba para hacer una decisión, para liderar a todo el ejército, él iba con Dios y Dios le decía qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Algo así tiene que suceder con nosotros. Cuando nos acercamos en una de estas batallas, una pérdida, una ruptura de alguna relación, una muerte de un ser querido, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere que haga en este momento. Buscar responderlo de la forma correcta es ir a la palabra de Dios y ver qué dice acerca de este tipo de situaciones. ¿Sí? Y observar cómo es que tienes que actuar entonces. Entonces pongo un ejemplo muy sencillo, muy, muy sencillo, pero que nos pasa mucho a nosotros. Cuando estás empezando a tener escasez en un momento, porque está faltando el dinero, porque no estás logrando conseguir las cosas que tú quisieras. Uno puede, en esta prueba, decidir preocuparse y rendirse a esa preocupación. Y lo que estarías haciendo ahí es que dirías, yo soy mi líder y voy a dejar que yo vaya por donde yo quiero. Yo quiero ir a preocuparme. ¿Sí? O podrías ver qué dice Dios. Y entonces Jesucristo nos dice en Mateo que no tenemos que afanarnos por qué comeremos o qué vestiremos. Entonces, en ese momento, está dando una orden, está dando una indicación. Entonces tú tienes un líder ahí. Y la parte buena de nuestro líder es que él sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando da una orden, a pesar de que pueda parecer contraintuitiva para nosotros, para él es sabiduría completa. Entonces nos entregamos a cualquier decisión que tenga él. ¿Ok? Entonces, para afrontar cualquier dificultad, hermanos, estas tres son las esenciales. Y en verdad, yo creo que pueden ayudar a enfrentar absolutamente cualquier cosa. Solo tenemos que estar nosotros buscando en verdad escuchar a la gente, buscando en verdad utilizar las armas y en verdad escuchar a nuestro líder. Bueno, entonces, vamos a terminar orando, hermanos, y cada quien, si puede, piense en las batallas que pelean y piense en la forma en la que estas tres herramientas pueden ayudar en su vida. ¿Va? Denle gracias a Dios por las que tienen y pídanle a Dios fortaleza para poder luchar la siguiente batalla con estas tres herramientas. Va, vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y a pesar de que nosotros no somos gente que naturalmente está dispuesta a escucharla, sino que solemos rechazar más que nada lo que tú nos enseñas, Padre. Aún así tú continúas hablándonos de forma constante. Perdónanos por todas las batallas que hemos fallado. Perdónanos por las veces que hemos decidido más bien ir por nuestro camino y estábamos pareciéndonos más a Lot que
a Abraham en esta ocasión, que estábamos nosotros entregándonos a ver lo que es bueno en nuestros ojos y a buscarlo y a decidir por nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a que en verdad nos demos cuenta que cuando sucedieron esas batallas, fallamos la prueba, que en verdad nos podamos arrepentir de ello y podamos decirte a ti que lo sentimos, Padre, y depender del perdón de tu Hijo Jesucristo, que se dio a sí mismo por todas las acciones que podríamos haber hecho y todas las acciones que hemos hecho hasta el día de hoy, Padre. Ayúdanos a vivir una vida distinta, ayúdanos a observar que estas pruebas no van a parar y que no las rechacemos, sino que más bien estemos preparados nosotros para poder pelear cada una de estas batallas, que nos preparemos de tal forma que podamos en verdad estar firmes. Padre, gracias por toda la gente que tú colocas a nuestro alrededor, que en verdad te ama a ti y que han sido pilares para nuestras vidas. Si no hemos recorrido ayuda, Padre, ayúdanos a saber que podemos hacerlo, que podemos humillarnos y colocarnos delante de estas personas y decirles que en verdad necesitamos de una mano. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, que en verdad, si estamos ayudándonos, podemos nosotros tener un mayor éxito en cada una de las batallas que pasamos. Ayúdanos a ser de ayuda también para otra gente. Padre, te pedimos para que también tú fortalezcas cada una de nuestras armas, para que podamos aprender a leer la palabra de una forma que en verdad nos ayude a adorarte, a orar de una forma que en verdad nos ayude a adorarte, que no sean meramente un ejercicio que hacemos porque sabemos que tenemos que, sino que lo hagamos porque en verdad estas herramientas bien usadas nos pueden ayudar a ser gente que te adore en toda ocasión, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos lidera, porque Él nos mueve a estar buscando tu voluntad, Padre, y nos la ha revelado de forma completa. Ayúdanos a escucharlo, de forma constante acercarnos a tu palabra para saber qué tenemos que hacer, Padre, y en verdad querer cumplirlo. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.